Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En este video veremos cómo obtener la ecuación y los elementos de una parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas y que abre hacia la izquierda. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Determinar los elementos, la ecuación y la gráfica de una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas y su foco se ubica en la coordenada menos 5,0. Lo primero es determinar si se trata de una parábola horizontal o una parábola vertical. Si la parábola abre hacia la derecha, abre hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y para ello debemos de considerar los datos que tenemos en el problema. En este caso se nos menciona que es una parábola que tiene su vértice en el origen de coordenadas. De ahí que entonces el vértice tendrá la coordenada 0,0. El foco tiene la coordenada menos 5,0. Por lo tanto, con estos dos datos, vértice y foco, vamos a definir de qué tipo de parábola se trata. Y para ello requerimos de un plano cartesiano. En este plano cartesiano, pues ya tenemos el eje vertical, el eje de la y también el eje horizontal, el eje de las X. Vamos a ubicar primero el vértice, coordenada 0,0. Esto nos indica que el vértice se ubica en el origen del plano cartesiano, que es el punto en donde los dos ejes se cruzan o se interceptan. Aquí entonces quedará ubicado el vértice, coordenada 0,0. Ahora ubiquemos el foco, coordenada menos 5,0. Recordemos que el primer valor pertenece a X y el segundo valor a Y. Como el primer valor es negativo y pertenece a un movimiento sobre el eje de las X, esto nos indica que a partir del vértice nos vamos a mover 5 divisiones a la izquierda. Contemos 1, 2, 3, 4 y aquí en medio tenemos la quinta división. Como el segundo valor de la coordenada es 0, esto nos indica que verticalmente ni vamos a subir ni vamos a bajar, sino que vamos a pertenecer sobre el eje de las X. Aquí entonces se ubica el foco, coordenada menos 5,0. Existe una línea que pasa por el vértice, también pasa por el foco y esta línea se extiende a ambos lados. Por lo tanto nos damos cuenta que esta línea, que se llama eje de la parábola, se encuentra sobre el eje de las X y por lo tanto mantiene una posición horizontal. Y entonces de aquí podemos definir que se trata de una parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas y aparte de ello que abre hacia el lado donde se encuentra el foco, es decir, abre hacia la izquierda con relación al vértice. Entonces, finalmente, se trata, y de acuerdo a estos datos, de una parábola horizontal con vértice en el origen que abre hacia la izquierda. Con ello vamos entonces a encontrar cada uno de los elementos de la parábola. Y lo primero es asignarle letras a la coordenada del vértice y a la coordenada del foco. Comencemos con el vértice. Para el primer número de la coordenada del vértice le vamos a asignar la letra H. Y para el segundo número de la coordenada del vértice le vamos a asignar la letra K. Por lo tanto, H tiene el valor de 0 y K
también valor de 0. Para el foco, al primer número le vamos a asignar la letra X y al segundo número la letra Y. Por lo tanto, X tiene el valor de menos 5 y Y el valor de 0. Con ello comenzamos entonces a determinar cada uno de los elementos de la parábola, comenzando por el parámetro. Recordemos que el parámetro es una medida de distancia y esta distancia es la que hay de entre el vértice y el foco. Esta distancia entre estas dos coordenadas se conoce con el nombre de parámetro y lo representamos con la letra P. Para encontrar el parámetro utilizamos la fórmula h menos x, en donde h tiene el valor de 0 y x tiene el valor de menos 5. Por lo tanto, reemplazando h y x tendremos que p, que es el parámetro, será igual al valor de h, es decir 0, menos x, que vale menos 5. Es importante hacer notar que este signo negativo pertenece a la fórmula del parámetro, mientras que este signo negativo pertenece al valor de la coordenada del foco y en este caso de x, menos 5. Por lo tanto, aquí tendremos que efectuar una multiplicación de signos aplicando regla de signos. Por lo tanto, al multiplicar menos por menos, esto nos va a quedar como más 5. Por lo tanto, el parámetro vemos que tiene el valor de 5 unidades. Esto lo podemos determinar si contamos el espacio entre el vértice y el foco. Si contamos los espacios tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 unidades es la distancia entre el vértice y el foco y esa distancia es el parámetro. Bien, una vez que determinamos el parámetro, ahora vamos a saber la medida del lado recto. El lado recto se identifica con las letras LR y el lado recto es una línea que pasa por el foco y se extiende a ambos lados de él. El lado recto se obtiene con la fórmula lado recto es igual a 4 veces P, pero P es el valor del parámetro. Por lo tanto, reemplazando P por el valor de 5 tendremos que el lado recto será igual a 4 que multiplica a 5. De esta manera el lado recto será igual a 20 unidades, ya que al multiplicar 4 por 5 esto nos da 20 unidades. Recordemos que el lado recto se divide en dos partes del mismo tamaño, mitad y mitad. Es decir, que una parte del lado recto va a medir 10 y la otra parte los otros 10 para que juntos nos den una longitud total de 20. Enseguida pasamos a determinar la directriz. Recordemos que la directriz es una línea que se encuentra al lado contrario del foco. Si el foco se encuentra a la izquierda del vértice, la directriz se encontrará a la derecha del vértice. Para encontrar la ecuación de la directriz, utilizamos la fórmula x será igual a p. X representa la directriz y p el valor del parámetro, que en este caso es de 5. Por lo tanto, reemplazando p por su valor, tendremos que la directriz tiene la ecuación x igual a 5. Enseguida de la directriz vamos a obtener el eje de la parábola, el cual ya está totalmente definido, y para ello debemos de ver que el eje simétrico de la parábola atraviesa al eje Y, este es el eje Y el eje de la parábola atraviesa aquí al eje Y en la división 0. Por lo tanto, el eje tendrá como ecuación Y igual a 0. Enseguida pasamos a determinar la ecuación canónica.
Para ello utilizamos la siguiente fórmula. Y elevado al cuadrado es igual a menos 4 que multiplica p y ax. En esta fórmula simplemente vamos a reemplazar el valor de p, que es el parámetro, y que le tiene como valor 5. La letra x que aparece al final y la letra y que aparece al principio, ambas letras no se van a reemplazar, sino que siempre las vamos a dejar como letra y solamente vamos a reemplazar el valor del parámetro. Por lo tanto, reemplazando p tendremos y elevado al cuadrado será igual a menos 4 por p, pero p vale 5 y al final agregamos la x. Multiplicando entonces menos 4 por más 5, tendremos que y elevado al cuadrado será igual a menos 20x, ya que al multiplicar 4 por 5 obtenemos 20x. Una vez que obtenemos la ecuación canónica, ahora determinamos con ella la ecuación general. Para ello tomamos la ecuación canónica, y elevado al cuadrado es igual a menos 20x. Y para obtener la ecuación general simplemente vamos a tomar el término que tiene la letra x y lo vamos a brincar al lado contrario, cambiándole el signo. Por lo tanto tendremos que la ecuación general nos quedará como y elevado al cuadrado más 20x igual a 0. Ambas ecuaciones, ya sea canónica o ya sea general, cualquiera de las dos va a representar a la misma curva, solamente que son dos maneras diferentes de escribir la ecuación de la parábola, que como podemos ver representan ambas a la misma curvatura. Una vez que tenemos ya definidos todos estos elementos, ahora se nos facilita el trazo de la gráfica. Veamos entonces cómo graficar esta curva. Finalmente llegamos entonces a la gráfica de la curva. Y para ello pues ya tenemos algunos datos muy importantes. Por ejemplo, el vértice. El vértice tiene la coordenada 0,0. El foco tiene la coordenada menos 5,0. El parámetro tiene una medida igual a 5 y el lado recto una longitud de 20. La ecuación de la directriz nos quedó como x igual a 5 y la ecuación del eje como y igual a 0. También nos dimos cuenta que la ecuación de la curva quedó como y elevado al cuadrado es igual a menos 20x. Entonces vayamos ubicando cada uno de esos elementos y al final veremos cómo queda la curva. Para ello requerimos nuestro plano cartesiano. En este plano ya se tiene la curva. Sin embargo, te voy a explicar cómo poder ubicar pues cada uno de estos elementos en este plano. Comenzamos por ubicar el vértice, coordenada 0,0. Como la coordenada es 0, 0, esto nos indica que el vértice se ubicará aquí en el origen del plano cartesiano. Entonces ahí colocamos el vértice. Enseguida buscamos la ubicación del foco, menos 5,0. Por lo tanto, a partir del vértice nos vamos a mover hacia la izquierda 5 divisiones. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a ubicar entonces el foco. Existe una línea que pasa por el foco, continúa y pasa por el vértice y se extiende infinitamente a ambos lados. Esta línea del que estoy mencionando se llama eje de la parábola y es la línea que divide a esta curva en dos secciones del mismo tamaño, de tal manera que toda esta sección, si girara sobre este eje, iba a coincidir con esta otra sección. En este caso el eje tendrá la ecuación y igual a 0, ya que si te das cuenta el eje atraviesa el eje de la y, es este, en la división 0. De ahí que la ecuación del eje nos quedó como y igual
a 0. Existe una medida entre el vértice y el foco. Esa medida se conoce con el nombre de parámetro y lo representamos con la letra P. Y en este caso el parámetro tiene una longitud de 5. El parámetro se debe de medir a ambos lados del vértice. Por lo tanto tendremos el parámetro del lado izquierdo, pero falta ahora el parámetro del lado derecho del vértice. Así que del lado contrario al primer parámetro tenemos el segundo parámetro con el mismo valor que el primero. Al final de este parámetro y del lado contrario al foco, el foco se encuentra del lado izquierdo y del lado contrario aquí, tendremos una línea fija llamada directriz. Esta línea fija debe de formar un ángulo de 90 grados con el eje de la parábola. Este es el eje y la directriz es esta línea que baja, formando entonces aquí un ángulo de 90 grados. La directriz siempre nos quedará paralela, bueno, en este caso al eje de la Y. Ahora, la directriz tiene la ecuación x igual a 5. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta línea directriz cruza o atraviesa al eje de las x en la división 5. Por eso su ecuación es x igual a 5, ya que atraviesa al eje x en la división 5. Existe una línea paralela a la directriz y del lado opuesto, es decir, una línea que pasa por el foco. Esta línea se llama lado recto, y en este caso el lado recto tiene una longitud total de 20, pero esos 20 lo vamos a dividir en dos partes. Del foco hacia arriba tomaremos la mitad de la longitud del lado recto, es decir, de aquí hacia arriba contamos 10 divisiones, y del foco hacia abajo las otras 10 divisiones, para tener en total una longitud del lado recto de 20 unidades. Por lo tanto, con esto pues ya tenemos los extremos de este lado recto, y ahora podemos dibujar la curva de la parábola. Comenzando en el extremo superior del lado recto, nos vamos a venir trazando la curvatura y dirigiéndonos hacia el vértice, dándole la curvatura, y mediante un trazo lento vamos llegando al vértice. Al llegar al vértice cambiamos la dirección de la curva y ahora nos vamos a acercar al extremo inferior del lado recto, y de esta manera vamos generando esta curva. Llegamos al final de este video. Yo espero haberte ayudado a que supieras cómo poder resolver un problema de parábola, cómo encontrar los elementos, cómo determinar sus ecuaciones y cómo graficarla. Yo te invito por último a que visites mi canal, y si te agrada, suscríbete, comparte y también comenta. Esto es Videomate y te espero muy pronto en el próximo video. Bye.